Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, saluden a Prisca y Aquila, mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús, que expusieron sus cabezas por salvar la mía. No soy yo solo quien les está agradecido, también todas las iglesias de los gentiles. Saluden asimismo a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a mi querido Espéneto, primicias de Asia para Cristo. Saluden a María, que con tanto afán ha trabajado en favor de ustedes. Saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que son ilustres entre los apóstoles y además llegaron a Cristo antes de yo. Saluden a Ampliato, a quien quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en la obra de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense unos a otros con el beso santo. Los saludan todas las iglesias de Cristo. Yo, Tercio, que escribo la carta, los saludo en el Señor. Los saluda Gayo, que me hospeda a mí y a toda esta iglesia. Los saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y Cuarto, el hermano, al que puede consolidarlos según mi evangelio y el mensaje de Cristo que proclamo conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante tantos siglos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer según disposición de Dios eterno, para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe, a Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendiciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Una generación pondera tus obras, a la otra le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerlos con su pobreza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: gánense amigos con el dinero de maldad, para que cuando les falte los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Si no fueron fieles en la riqueza injusta, ¿quién les confiará la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro,
o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo: ustedes se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si usted tuviera que elaborar una lista de todas esas personas que han incidido en su crecimiento espiritual, de esas personas que le han ayudado a crecer en la fe, que en algún momento de oscuridad le han encendido la lámpara para que ustedes puedan encontrar a Cristo, si tuvieran que hacer una lista de personas que ustedes están seguros que oran siempre por ustedes, ¿la armarían? ¿Y cuántas personas creen ustedes que tendrían en esa lista? O si por el contrario, en este caminar de fe, usted ha venido caminando solo, entendiéndoselas directamente con Dios, pensando que en la fe nadie tiene ninguna incidencia, pensando que en asuntos de fe, eso es un asunto simplemente entre Dios y yo, y que ahí nadie se mete. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos ha hecho mucho daño en nuestro proceso de cristianización es el de pretender vivir individualmente nuestra vida espiritual. A veces ni siquiera con la familia compartimos nuestra fe, ni siquiera con la familia compartimos nuestros ratos de oración. Simplemente cada uno en la familia, en la casa, verá si reza o no reza, y en qué momento lo hace y dónde lo hace. Cuando son esposos, al marido muchas veces nunca le importa si su mujer es una mujer creyente, orante. O también pasa que a la mujer no le importa si el marido es creyente o es orante. Y cuando le importa y lo pregunta, es probable que la otra persona diga: eso no es asunto tuyo. Yo sí hago oración, pero yo no tengo que mostrarte a ti cuándo ni dónde. Yo no tengo por qué llamarte a ti para que me veas. Eso nos ha hecho mucho daño, porque nosotros creemos que nuestro caminar en la fe es un caminar en solitario. Y no hay nada más lejos de la realidad que eso. Nunca nadie camina en solitario en la fe, porque cuando se camina solo, uno se pierde en el camino, o uno puede terminar desistiendo. Si ustedes no asimilan y creen la necesidad de aprender a caminar con otros como creyentes, va a ser muy difícil perseverar. Si ustedes no logran entender que la familia es necesaria en la fe, que no basta simplemente con que cada uno rece solo en casa, sino que necesitamos con muchísima frecuencia y ojalá todos los días juntarnos para orar juntos, va a ser muy difícil crecer en la fe. Esa lectura de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 15, en el capítulo 16, que ya es la conclusión de la carta, es una lectura aparentemente inocua, de esas cosas como que uno dice, pues, aquí no hay nada que le pueda sacar uno provecho espiritual, porque Pablo lo que se dedica sencillamente es a mandar saludos a una y a otra persona, como cuando nosotros escribíamos cartas a mano. Recuerden que uno al final siempre decía: salúdame a tu mamá, salúdame a tu sobrino, salúdame a fulano y a fulana. Eso es lo que hace Pablo hoy en la carta. Y cuando uno lee esa carta, uno dice, pues, ¿qué provecho espiritual nos puede sacar a nosotros? Mucho, muchísimo, a partir de lo que yo les estoy diciendo. Porque Pablo fue un hombre que durante aproximadamente 36 años estuvo predicando y viajando la palabra de Dios, y predicando la palabra de Dios. Durante todos esos viajes conoció a mucha gente, se hizo amigo de mucha gente,
evangelizó a muchas personas. Muchas personas lo acogieron a él en su casa. Muchas personas padecieron con él sus angustias. Y varias personas fueron encarceladas también con él, vivieron la experiencia de la cárcel. Y Pablo ahora, al final de esta carta, fíjense cómo empieza a saludar. Dice: saluden a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús. Saluden también a todos los que se reúnen en su casa. Saluden a Epéneto. Saluden a Andrónico, a Junia, mis parientes y compañeros de prisión. Saluden a Ampliato. Saluden a Urbano. Saluden también a todos aquellos hermanos de la iglesia. Los saluda Gallo. Salúdense todos con el beso santo. Todas estas personas que Pablo menciona fueron sus compañeros de camino en la fe. Gente que nunca se abandonó entre sí, aunque hubiera distancia física. Gente que rezaba los unos por los otros. Gente que estaba muy metido en el corazón los unos de los otros. No eran sencillamente personas que accidentalmente se hubieran reunido un día en la iglesia para encontrar a Cristo, sino que crearon vínculos fuertes de fraternidad, donde los unos con los otros tenían una profunda incidencia en el crecimiento de la fe y los unos por los otros rezaban. ¿Quién reza por usted? ¿Por quién reza usted? ¿Quién viene en su ayuda cuando usted está caminando en tinieblas? ¿Quién le enciende la lámpara cuando usted tiene momentos de oscuridad? ¿Quién le evangeliza? ¿Quién le anima? ¿Quién le levanta? ¿Dónde están esos amigos y esas amigas de fe que nos ayudan en nuestro proceso de santificación? Nosotros tenemos grupos de WhatsApp para todos, para todo. Tenemos gente en WhatsApp que es necia, que manda porquería, chistes, videos y basura. Tenemos grupos de WhatsApp de trabajo. Tenemos grupos de WhatsApp para compartir información. Tenemos grupos de WhatsApp para la familia. Y cada uno de los que está aquí podría tener 5, 6, 7 y hasta 10 grupos de WhatsApp. ¿Cuántos de esos grupos? ¿Cuáles de esos grupos son hermanos para crecer en la fe? Porque personas que estén al lado nuestro para compartir porquería siempre habrá mucha. Gente que mande chistes y que mande videos pornográficos siempre hay mucha. Pero no todos son hermanos que ayudan a crecer. No todos son hermanos que por lo menos por usted rezan y que le aseguran: siempre estoy orando por ti. Nosotros socializamos de múltiples formas, pero fíjense que en algo tan importante y tan sagrado como es el ser hermanos en Cristo, no siempre lo hacemos, porque al final decimos: eso es un asunto privado y ahí nadie se tiene que meter. La fe no es un asunto privado, no lo es. La fe es un asunto público, eclesial, y la iglesia es vida de comunidad. ¿Por qué creen ustedes que nosotros estamos insistiendo desde hace algunos años en la importancia de pertenecer a pequeñas comunidades en toda la arquidiócesis de Barranquilla? Porque allí, en esos espacios que se han venido creando poco a poco, por lo menos intentamos crear vínculos fraternos, vínculos de hermanos, donde nos juntamos semanalmente, por lo menos para rezar juntos, no cada uno por sus propias necesidades, sino por las necesidades y por los intereses de la pequeña comunidad. Yo creo que llegó el momento de aprender a romper ese esquema tan egoísta que tenemos, que cuando nosotros hacemos oración
en lo único que pensamos es en lo que nosotros necesitamos. Porque siempre que oramos a Dios, le pedimos algo a Dios, le pedimos cosas para nosotros. Pero nunca pensamos en los hermanos nuestros que tienen muchas más desgracias que las que nosotros podemos tener. Nosotros no hemos logrado romper el esquema egoísta de hacer oración. Nosotros todavía seguimos diciendo: Señor, yo te pido que me bendigas. Señor, yo te pido que me des la salud. Nosotros no salimos de ese pronombre reflexivo, el me. A nosotros nos importa 5 las necesidades ajenas. Y por eso estamos caminando solos. Y por eso cuando nos cansamos de orar solos, nos quedamos solos y quedamos tirados en el camino. Porque no oramos con nadie, no oramos por nadie, no caminamos con ninguno. Seguimos haciéndolo de manera individualista y egoísta. Pablo fue soporte espiritual para muchísimas personas. Tan soporte espiritual que lo sigue siendo para nosotros hoy, con sus cartas. Fíjense, Pablo, aún habiendo muerto hace casi 2000 años, sigue animándonos a nosotros con sus escritos. Pero no crean ustedes que Pablo era un hombre invencible, ni que Pablo era el superchacho de la película, o que no fuera tocado nunca por la tentación o por la debilidad. Pablo mismo cuenta que sí. Y por eso Pablo agradece a los que en su oportuno momento le tendieron a él la mano, oraron por él, lo animaron, lo curaron cuando lo apalearon, lo acogieron en su casa, le compartieron un plato de comida, lo cobijaron, lo protegieron, lo escondieron. Pablo no andaba por ahí solo predicando. Se buscó siempre compañeros. A Bernabé, a Lucas, a Juan Marcos, a Áquila, a Priscila, que las menciona hoy. Y le dicen saludos a ellos, a esos esposos, Prisca y Áquila, o Áquila y Priscila. Saludos a los que se reúnen en su casa, a quienes conozco. Hermanos, no podemos seguir así, solo en la individualidad y en la actitud egocéntrica de que en mi vida espiritual nadie se tiene por qué meter. Si ustedes son esposos, a usted le tiene que preocupar que su marido no ore y le tiene que preocupar que su mujer no haga oración. A usted le tiene que preocupar si los de su casa no están en la búsqueda de Dios. Y hay que seguir combatiendo esa mentalidad de que eso a ti no te importa. Yo veré cuándo lo hago. Sí me importa. Porque si somos esposos, tú y yo somos una sola carne. Y cuando tú te atajas, me atajas. Cuando tú logras caminar, yo logro caminar. Pero ya no podemos seguir pensando que la vida esponsal es solamente para compartir la cama y tener sexo. La vida esponsal también se lleva fuera de la cama y distinto al sexo. Cuando oran juntos, cuando se bendicen juntos, cuando adoran a Dios juntos, cuando alaban juntos al Señor, porque lo necesitan, porque si no, se van a reventar solos. Estando juntos, se revientan solos, porque siempre vivieron solos su relación con Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.